Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los miércoles amarillos del Taller X. En un ambiente tan competitivo como el actual, donde las referencias visuales son profusas y desbordantes, a través de redes sociales, la arquitectura de las pequeñas firmas frente a las grandes corporaciones ofrece un rico universo de obras que merece la pena mirar con atención. Un ámbito donde se plantea la arquitectura desde ángulos que no resultan evidentes y que nos mueven a reflexionar sobre si la arquitectura sigue siendo solo una obra construida para un cliente, levantada en un lugar específico y habitada de manera a veces inesperada. Nuestros invitados de hoy son Brigitte y Daniel Hollega, ella nacida en Viena y él nacido en Graz, Austria. Ellos conforman la firma Hollega Arquitectos, un matrimonio de profesionales que provienen de un país reconocido por una refinada cultura que ha cultivado durante siglos las artes y la arquitectura. Tanto Brigitte como Daniel realizan sus estudios de arquitectura en la Akademie der Bildenden Künste de Viena, que finalizan en el año 1997 bajo la dirección de Timo Pentila, uno de los arquitectos modernistas más importantes de Finlandia, autor del diseño del Teatro de la Ciudad de Helsinki, que realizó entre 1961 y 1967, y el renombrado arquitecto italiano contemporáneo Massimiliano Fuksas, en cuya obra reciente destaca el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an, en China. En los años 1996 y 1998, Daniel y Brigitte, conducidos por la curiosidad y el deseo de conocer otros horizontes, pasan dos estancias en un periodo de 8 meses en Caracas, donde tienen la oportunidad de trabajar en el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, colaborando con Jesús Tenreiro en el proyecto del edificio de Ciencias Jurídicas y el proyecto para la sede del CONICIT en la zona central de la UCB. Un año más tarde, en 1999, viajan a Japón para colaborar en la instalación de la muestra Neumann en la Universidad de Kofu de la destacada artista austríaca Claudia Hirtl, cuya obra se mueve atravesando modos de pensamiento occidentales y orientales, tratando de contextualizar y comprender uno a través del otro en lienzos de gran formato y paneles múltiples. Esta participación con Hirtl los llevaría posteriormente a trabajar durante un año en Tokio con la firma Palfi y Associates Architects and Planners. Luego, en el año, formalizan como colegio oficial de arquitectos de León en España, para luego iniciarse como firma Hollega Arquitectos a partir del año 2002 en Madrid, desarrollando proyectos de mediana y pequeña escala de arquitectura y diseño. 2 años después, en 2003, resultan ganadores del tercer premio en el concurso internacional Europan 7 y el año siguiente, en 2004, son invitados a participar en la exposición Obra Reciente de la Fundación COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid, mientras que en el 2007 resultan finalistas del concurso para el Museo de Arte Moderno en Pécs, Hungría. Desde el año 2008 habitan Bikini 32, su casa estudio al norte de Madrid. Una obra que exhibe los detalles, la sencillez y la personalidad de sus autores y que en su interior alberga sin duda una forma muy propia de entender la vida, el arte, la música y la cultura. Un hogar donde la música clásica siempre está presente y donde las obras de gran formato de Claudia Hirtl y Wolfgang Hollega ocupan un lugar privilegiado en sus blancos muros. La Casa Estudio fue reseñada en el año 2012 por el diario El Mundo para la serie Casas de Autor como una casa estrecha pero espaciosa en su interior, vertical, pero no hasta el punto de perder de vista el conjunto, elegante sin resultar pedante o barroca y aparentemente sencilla. Paralelamente, en el mismo año 2012, su proyecto para la vivienda unifamiliar en Valdemarín recibió una nominación como mejor edificio residencial en los premios NAN de arquitectura. La obra de estos buenos amigos, Daniel y Brigitte, tiene desde nuestra perspectiva un profundo interés, pues se da a la tarea de proponer frescas aproximaciones a la forma, la estructura y el detalle que procuran estar alejadas de tendencias estéticas globales. Ideas que sin duda están más cercanas a los clásicos de arquitectura, donde en sus propias palabras la realidad suele ser más clara, nítida e inspiradora. De esta forma, su arquitectura trata de quedarse con lo esencial, eliminando lo superfluo y ostentoso,
y en la medida de lo posible desprenderse de condicionamientos previos. Por otro lado, sus obras exhiben una preocupación por la forma y la estructura como elemento fundamental, la exactitud constructiva, el rigor en el detalle y la honestidad en el uso de los materiales. Estos aspectos se refuerzan con otras legítimas preocupaciones que reflejan en su blog llamado Cuaderno de Apuntes, donde recogen un conjunto de notas y reflexiones de un amplio abanico cultural donde la arquitectura va más allá de sí misma, intentando fundirse con otras disciplinas o técnicas tradicionales para adelantarse al futuro de manera sensible, y donde tocan tópicos curiosos como el manual para construir un iglú, entre otros temas. En la conversación que hoy sostendremos, los aspectos visibles e invisibles en la obra de arquitectura, principalmente tres aspectos. El primero es desmitificar el modelo que sostiene que el proyecto vale solo por la imagen que propone y que da por cumplida la labor del arquitecto cuando la imagen formal de la obra está definida. Un modelo que suele otorgarle un protagonismo estelar a la creatividad, desvalorizando aspectos técnicos como la autoridad, las normas, la competencia, las restricciones y habilidades necesarias para llevar a cabo. El segundo es reflexionar sobre la labor del arquitecto y sobre las ventajas de definir una orientación para sustentar, alejada de los argumentos subjetivos y crípticos en los cuales solemos refugiarnos los arquitectos. Una reflexión poco común en la enseñanza del proyecto en la universidad y que en muchos casos puede ser la clave para poder comunicarnos efectivamente con esa realidad profesional cercana. Finalmente, trataremos de entender cómo las complejidades y condicionantes que inciden en el desarrollo del proyecto han sido enfrentados por Holeg Arquitectos de cara a producir un variado y nítido catálogo de obras que han sido reseñadas por su calidad en medios digitales como ArchDaily, Homify, Designboom, Plataforma Arquitectura y Architizer. Es para mí un placer poder tener hoy entre nosotros a dos profesionales de excelencia, los cuales tuve el placer de conocer durante su estancia en Caracas y cuya dimensión humana, generosidad y profundo sentido de amistad me resultan excepcionales. Bienvenidos Brigitte y Daniel a los miércoles amarillos del Taller X de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vosotros, sobre todo Adelante. a Simón por invitarnos. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Gracias por esta bonita introducción, Iván, y sobre todo por darnos la oportunidad de estar aquí en esta serie de charlas que nos parece estupenda. Realmente es una alegría y muchas gracias. Y además has dicho tantas cosas que ya no sabemos. Ya, bueno, voy a compartir pantalla para empezar la presentación. Bueno, como quieras, o espérate un poco que, bueno, solo quiero decir que, bueno, es una especial alegría para nosotros poder participar en esta serie, porque, como tú ya has dicho, nosotros también tenemos una etapa venezolana en nuestra vida que realmente, aunque ha sido breve, ha sido muy importante y creo que nos ha marcado también en nuestra forma de trabajar y en muchas cosas. Y de hecho, bueno, conservamos muy buenos amigos de aquella época y muy buenos recuerdos. Y yo creo que también, bueno, ha sido importante para alguien que, como nosotros, viene de Centro Europa, de un ambiente como muy, muy cargado de historia, como es Viena, y sobre todo esa universidad en la que estudiamos, que es como muy antigua y tiene mucho peso de historia, de repente aparecer en una ciudad como Caracas, que realmente es cuando te das cuenta qué significa eso del nuevo mundo, ¿no? Que yo creo que nos abrió un horizonte muy importante. Sí, por no hablar también de la UCB, ¿no? Que es para mi gusto, incluso el ejemplo más potente de arquitectura de los
de la mitad del siglo XX y en su conjunto es inigualable, ¿no? También por ese, bueno, es un poco ridículo que lo diga un austríaco en ese contexto, pero que pocas veces se ha conseguido con tanta perfección responder al clima y incorporar el paisaje y la cultura, ¿no? Y también por su tamaño, sí, digamos, esa idea de centralizar las ideas y llevarlas realmente al cabo, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, hecha esta introducción, ¿cómo se llama? Bueno, es un gusto tenerlos aquí, la verdad es que sí. Voy a compartirles pantalla. Vale. Bueno, el título, Lo visible y lo invisible, es algo que surgió un poco, bueno, cuando estábamos preparando a ver qué queríamos decir esta tarde. Y con esto lo que queremos expresar es que realmente nos fijamos mucho en la parte construida de la arquitectura, que es lo que se ve y lo que se evalúa, pero que realmente hay mucho detrás, y no me refiero tanto a la teoría de la arquitectura, sino a los mecanismos que tenemos para hacer nuestros proyectos. Y nos gustaría aprovechar esta ocasión para compartir un poco cómo trabajamos nosotros y qué herramientas hemos encontrado a lo largo de nuestra trayectoria para abordar, para enfrentarnos con los proyectos, sobre todo al comienzo, cuando estás delante de la hoja en blanco y tienes que pensar cómo empiezo para luego conducir el proyecto hacia donde yo lo quiero. Bueno, sí, hemos decidido, eso lo digo para nosotros, que Iván pase las imágenes, un poco para que sea más participativo, que no estemos nosotros aquí hablando y pasando imágenes, sino que haya un poco un diálogo. Sí, ¿vale? bueno, en este sentido vamos a revisar estos 7 proyectos que están, digamos, ordenados de izquierda a derecha. Exacto. Un poco. Para tener un pequeño guión, para que se vea un poco, bueno, cuáles son los proyectos sobre los que queremos hablar, aunque realmente esos proyectos queremos que sirvan sobre todo de fondo para hablar de otros temas que se nos vayan ocurriendo Ok. en un momento. Ya partamos con la casa estudio. A ver. Vale. Sí. Bueno. Sí, Sí. no, comienza. Bueno, tú, Iván, ya has explicado un poco o has mencionado nuestra casa estudio en la introducción. Sí, yo creo que siempre tiene un interés especial enseñar lo que uno ha diseñado y construido para sí mismo, porque tiene, digamos, un proyecto de esas características tiene la ventaja que digamos, el arquitecto a la vez es cliente y toma las decisiones propias en todas las consecuencias, ¿no? Evidentemente también la parte económica. Entonces, sí, y ahora igual ya hacemos un pequeño giro, porque digamos, nuestra forma general de empezar un proyecto es hacer un análisis digamos, de los condicionantes iniciales. Y en ese momento también nos parece importante
que no empecemos a dibujar demasiado rápido, ¿no? Al principio se trata más bien de definir las reglas, y porque, digamos, evidentemente solamente se puede dar una buena respuesta si has entendido bien la pregunta. Y en cierto modo, o la parte, hay muchas partes en la arquitectura donde se trata de dar una respuesta, porque hay que cumplir muchos parámetros, ya solamente empezando por la licencia de obra. Y entonces, sí. No, lo que quería decir es también lo que es interesante, que la respuesta, no hay una respuesta, a lo mejor hay una pregunta, pero la respuesta es personal. Cada arquitecto va a dar una respuesta diferente, y lo que se veía bien en la imagen anterior, que esto es una zona de viviendas unifamiliares que todos tienen más o menos el mismo punto de partida. Las parcelas son más o menos, bueno, las hay mayores y más pequeñas, pero bueno, son todo viviendas unifamiliares en una zona concreta, pero ya se ve que, vamos, no hay dos que se parecen, y sobre todo la nuestra, que parece ahí un poco un ovni. Pero bueno, que eso es también lo interesante, ¿no? Que es la personalidad del arquitecto que interfiere, que no es como una ecuación matemática, sino tiene una parte personal también. ¿Y cuáles fueron las preguntas que se hicieron al hacer este proyecto? Bueno, por un lado teníamos claro un máximo aprovechamiento del espacio. También hemos buscado, digamos, la altura, porque antes teníamos estudio y casa alquilado en el centro de Madrid, y sí, evidentemente siempre se disfruta ver el cielo, ¿no? Y ver el horizonte. Entonces, esa partida Sí, eso era ya clara, ¿no? complicó un poco el programa, porque queríamos trabajar y vivir en un edificio, pero sin mezclarlo, porque nos parecía muy importante que tuvieras, por ejemplo, por eso no está comunicado lo del estudio con la vivienda, sino hay que salir de la casa y entrar por el otro lado al estudio, para un poco separar la vida privada con la vida laboral. Y eso en este caso fue fácil porque hay una pendiente y está en una esquina, y eso facilitó mucho esa solución de tener el estudio en la planta baja desde una calle, pero que desde la otra calle sería el sótano. Vale, si pasamos igual, sí, aquí se ve un poco digamos, la continuidad entre interior y exterior, para dar más amplitud. Hombre, eso es un tema básico en la vivienda unifamiliar, porque lo que diferencia la vivienda unifamiliar de la vivienda en bloque es justamente el contacto con la parcela, ¿no? El contacto con el jardín, con el espacio exterior. Y esta parcela es muy pequeña, porque, claro, esto es una zona bastante densa, y había que aprovechar cada centímetro, más o menos. Y luego, digamos, la expresión, o digamos, el ritmo del edificio lo hemos buscado también con otros elementos, que es, por ejemplo, toda la casa, empezando con los ejes estructurales hasta las dimensiones de las ventanas. Vamos, está en casi todo modulado en 90 centímetros o fracciones. Que eso tampoco es una cosa, no buscamos una estructura completamente rígida, pero la ventaja de usar medidas iguales
ayuda a crear un ritmo, ¿no? Y buscar una melodía y digamos, una relación en proporciones a través de esas medidas. Y, a ver, ¿y cuál es la relación entre estos dos gráficos que están aquí y la forma de composición de la casa, digamos? Sí. Bueno, es que el ritmo es una cosa que tiene mucha vida, no se trata de repetición. O sea, el sistema modular no quiere decir que repitas la misma medida, sino que trabajes con múltiplos y fracciones de una medida. Y eso, bueno, la imagen de la izquierda es un gráfico de tatamis japoneses, que esto es una cosa muy normal y muy tradicional, pero que se sigue usando en Japón, la medida del tatami, que es, o sea, aquí se ven varias disposiciones. Sí, que son 90 por 180 centímetros, que en el fondo es como una persona, la cama de una persona. Eso es. Y entonces los dormitorios en realidad el dormitorio empieza con 4,5, ¿no? Sí. O sea, en Japón, por ejemplo, si vas a alquilar una casa, te van a decir que el dormitorio mide 4,5 tatami o 6 tatami y no te van a decir los metros cuadrados, en las casas tradicionales por lo menos. Y esto son unos módulos que en realidad son muy útiles. Y también lo que me gusta de ese dibujo es que se ve que se puede añadirlos de una manera un poco estúpida uno al lado del otro, o se puede configurar dibujos, pero la medida exterior siempre va a ser la misma. Y lo mismo pasa en la música, que los compases siempre suman la misma medida de tiempo. Si tenemos, bueno, esto es una partitura cualquiera, con un compás de 4, y se ve muy bien que hay muchas maneras, incluso dentro de una misma obra, incluso dentro de, o sea, paralelamente, porque aquí se ven las voces corales, o sea, el soprano, el alto, el tenor y el bajo, que cantan al mismo tiempo y cantan la misma melodía o fracciones de la misma melodía, pero no se parece para nada lo que cantan, porque se ha partido esa medida de 4 en fracciones diferentes. O a la derecha, los dos compases a la derecha, se ve que ahí está igual en las 4 voces. Pero eso quiere mostrar un poco la multitud de variaciones y de lo vivo que puede ser un sistema modular. Y bueno, y yo quería volver también un poco sí, digamos, a la búsqueda de las bases, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta lo que has contado de una charla de Siza, ¿no? Sí, bueno, eso fue hace unos cuantos años que fui al Círculo de Bellas Artes. No me acuerdo muy bien por qué fue esta conferencia, pero estaba Álvaro Siza y había más arquitectos también. Y entonces, bueno, fue un poco la ronda de preguntas y una estudiante, la típica así buena estudiante, ¿no? Dice, profesor y tal, ¿cómo es la casa ideal? Y Siza me miró así y dijo, ¿cuántos hijos tiene la familia? Y era como, no sé, en un momento me pareció gracioso, pero realmente no es solo gracioso, o sea, suena banal, pero realmente es un poco eso. La casa ideal no existe si no tienes los parámetros que la definen, porque no puede ser ideal para todas las situaciones, o para todas las configuraciones familiares, ¿no? Y en esa imagen se ve un poco que otro método de expresión que nos gusta es
usar los materiales de la forma más simple posible, ¿no? Que forma y estructura sean lo mismo, y buscar sí, como una poesía en el material. en la forma de construir en el material, ¿no? Y no añadir, digamos, no añadir elementos formales como método de expresión, sino usar los elementos que ya tienes ahí, ¿no? Entonces, sí, porque esa escalera es simplemente la chapa plegada y eso es... Evidentemente una escalera siempre es un punto de atracción, ¿no? Porque une niveles y crea como visiones diagonales. Bueno, este es nuestro estudio, donde estamos ahora mismo. Lo que se ve, creo que bastante bien en esa foto, que, bueno, es la planta baja, que es el punto de conexión con el exterior, y con esos ventanales grandes se consigue como una especie de ingravidez en el edificio, porque parece abierto abajo, ¿no? Y eso le da como una ligereza al volumen construido. Y bueno, además que nos permite estar en conexión con el exterior. Sí, permite conectarse también con el verde, ¿no? Sí. Bueno, pasamos al siguiente proyecto. Esto, bueno, es otra vivienda en Madrid, que también hemos usado herramientas parecidas para hacerla, porque también esta fachada, por ejemplo, tiene modulaciones de 90 y tiene un poco los mismos ritmos. De hecho, también, digamos, eso es un proyecto que hicimos con una tercera arquitecta que también es la propietaria. De la casa, sí. Y porque algunas veces, eso también antes aún no lo he dicho, sí que somos un estudio pequeño, tenemos o solemos tener bastante trabajo, como entre o alrededor de 12 proyectos a la vez en diferentes fases, pero también nos gusta trabajar con sí, algunas veces hacer colaboraciones con otros arquitectos. Bueno, el proyecto... No, sigue. El proyecto de esa vivienda, bueno, lo hemos elegido porque es un poco lo contrario de lo que era nuestra casa, porque nuestra casa es una parcela muy pequeña que hemos construido todo lo que hemos podido, literalmente, y esta, en cambio, es una parcela de 1.800 metros cuadrados en Madrid, que es una cosa muy rara, y que realmente al principio era como, wow, ¿y ahora cómo hacemos? ¿No? ¿Dónde ponemos la casa? Porque había como de repente miles de posibilidades de hacerlo. Y en estas situaciones yo creo que es importante que uno empieza definiendo las reglas con las que va a trabajar. Y en este caso para nosotros era muy importante utilizar la arquitectura para definir el espacio exterior, porque además, claro, ahora se ve como un jardín precioso con césped y tal, pero esto era un descampado. Y había que un poco adueñarse del exterior para hacerlo habitable para los habitantes de la casa. Entonces, bueno, el programa se hizo en planta baja en una forma de L para proteger un poco una zona que se usara, bueno, protegerla por un lado de la vista y también de los vientos, del sol y tal, para tener un poco un espacio más agradable exterior. Y por otra parte nos dimos cuenta que había que levantarse y subir para disfrutar de esa vista que se ve muy bien en esa foto, porque desde la parcela se tiene una vista
a través de un territorio verde muy grande, al final se ve el horizonte de Madrid. Entonces eso fue un poco lo especial de este proyecto, que se necesitaba la arquitectura construida para definir el espacio exterior. Y lo que tienen, por ejemplo, esos dos proyectos de vivienda en común es que nos gusta, nos preocupamos bastante por una construcción térmicamente muy buena, con fachadas ventiladas, cubiertas ventiladas, y porque claro, sí, como antes he mencionado un poco de la UCB en Caracas, que tiene esa ventaja de poder incorporar el exterior y la naturaleza, hasta puedes trabajar con espacios completamente abiertos. En Madrid hay que protegerse ya mucho del sol, ¿no? Porque tenemos temperaturas bastante altas y incluso, digamos, el sol, la climatización puede ser más cara que la calefacción, y entonces la primera regla es trabajar con las superficies exteriores ventiladas. ¿Cómo funciona la fachada ventilada en ese caso, Daniel? Bueno, aquí hemos usado, hay dos tipos que se ven en esa foto. En las zonas protegidas hemos usado madera maciza de IP, y el resto de las fachadas es una chapa de zinc ondulada envejecida, y la ventilación funciona a través del espacio que hay detrás y las aberturas en el arranque y en la cubierta, ¿no? Entonces, el aire está continuamente circulando. Y las cubiertas ventiladas son lo que se ve aquí delante. Todas las terrazas están hechas, son piezas de hormigón armadas sobre plots. Debajo hay un espacio ventilado con la formación de pendientes, y más abajo la impermeabilización. Con lo cual, con ese sistema tenemos poca masa que almacena el calor. El calor. ¿No? Porque, digamos, esas piezas de hormigón solo tienen 4,5 centímetros, ¿no? Que no tienen la masa de una estructura de hormigón. Entonces, y luego los detalles... Bueno, podemos saltar... Perdón. Ya va. Te estás pasando. Sí, ahí voy. Ajá. Sí, sigue. Los detalles. También nos gustan esos detalles simples y algunas veces hasta industriales, ¿no? Por ejemplo, esos son la estructura de la parandilla es de acero galvanizado, y como relleno hemos usado una malla de simple torsión. Todo galvanizado para tener poco mantenimiento, y combinar esos diferentes lenguajes. Aquí pasamos a otro proyecto, el del Centro de Exposiciones en Carracedelo, en León. Sí, eso de hecho es el proyecto más antiguo que enseñamos hoy, porque hemos empezado en 2003 con ese proyecto. Primero hay que reconocer que en ese proyecto, en el fondo, no hicimos ya con tanta claridad esa separación entre fase de limitación o digamos definición de reglas y empezar a trabajar sobre ello más tarde, sino hemos empezado relativamente pronto con dibujando formas. Porque es
la historia del proyecto... bueno, es parte de un conjunto y tenía que cumplir unas, digamos, unas normas estéticas que nosotros, bueno, ahí no había muchas opciones. Entonces, sí, porque digamos, es una imagen. especie de, digamos, la base era una creación, vamos, más bien una recreación de un castro celta, ¿vale? Que fue una idea semi-privada que luego también ese edificio sí es público. Y entonces teníamos una forma exterior específica. Pero que también era bastante interesante, ¿no? Porque esa forma de un cuerpo vertebrado, también es que la colección que se muestra ahí es una colección fija que es de fauna ibérica. O sea, son sobre todo animales disecados. Y entonces estas formas naturales, pues la verdad es que encajaba bastante bien con el tema. Sí, en la imagen anterior se ve un poco ese contraste entre interior y exterior, que normalmente no lo buscamos, pero en ese caso sí lo hemos usado. Es la misma, lo que se ve en la foto esta de la fachada de piedra, es lo mismo que se ve luego en la imagen de la derecha desde el interior. Y entonces, bueno, ahí en el interior hemos buscado absolutamente un estilo neutro y más. Y lo que tiene en común, tanto, digamos, la reducción máxima en el material y en los detalles, usamos la misma reducción en el interior y exterior. En ese proyecto también hemos hecho el diseño de la exposición. Y de hecho, en el diseño ya teníamos ciertas ideas también para la exposición, ¿no? Como descolgar bastantes elementos y buscar a través de las pasarelas y de los altillos como visiones de diferentes ángulos. Porque, digamos, el edificio es bastante pequeño, solo tiene 760 metros entre planta baja, creo que como 540 en planta baja y el resto en planta alta, pero tiene espacios muy distintos. ¿No? Y la idea es también que realmente el visitante se meta dentro de o sea, es como una exposición bastante tridimensional porque con las pasarelas y los diferentes ángulos de visión pues permite una cierta inmersión en la exposición. Sí, luce un proyecto complejo también, ¿no? Sí, bueno, hay también más espacios que por ejemplo, digamos, el foyer de entrada, una sala de proyecciones. Bueno, hay espacios así como definidos, pero sin separarlos con... Algunos sin separación física, sí. Y en este caso, la exposición y el proyecto fueron de alguna manera en paralelo o no, fueron encargos, digamos, nos han encargado la exposición después, pero sí queríamos como prever ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa estructura de acero lleva ya como carriles para descolgar elementos de exposición. Y también, digamos, todas las plantas superiores están descolgando de esa estructura de acero quebrada. Sí. Bien. A ver, y aquí pasamos a otra variación de la vivienda, que es como una ampliación en altura. Sí, esto es un proyecto muy curioso y un proyecto muy especial.
porque es muy pequeño, pero hemos trabajado en él como 7 años y pico, porque ha sido muy complicado por temas legales, temas de logística, de financiación, etcétera. Es un edificio de viviendas en el centro de Madrid que realmente no agotaba la altura que se podía construir. Sí, tenía una edificabilidad restante, pero tiene, digamos, en planta el edificio tiene 175 metros cuadrados, pero tiene 3 pequeños patios de unos 6 metros, patios de luces. Y bueno, cuando estábamos hablando del proyecto esos días, también vimos como diferentes métodos de hablar sobre ello, porque también hubiéramos podido decir que queríamos hacer una superficie plegada, abstracta, como flotando encima de lo existente. Bueno, de hecho, lo que hicimos era, bueno, se quitó toda la cubierta y se sustituyó por ese cuerpo gris que se ve, que está hecho de elementos de madera. De esta forma se consiguió no añadirle peso al edificio, incluso creo que se quitó un poco de peso, porque también era un problema de estructura, porque es un edificio con pilares de madera y bueno, que no era un poco arriesgado. Sí, es un edificio protegido que de hecho tenía ya antes ciertos problemas de estabilidad, ¿no? Que tenían que reforzar pilares en plantas inferiores. Y lo que nos hubiera gustado realmente hubiera sido prefabricar este elemento y traerlo y montarlo ahí, porque eso era un poco la idea, pero por temas de logística era completamente imposible trabajar con elementos prefabricados, porque es una calle muy estrecha, no se podía ir con un camión grande, por lo menos sí. Hubieras supuesto cerrar la calle durante varios días y tal, y sí. No se podía hacer de esta manera. Entonces, al final se hizo de forma artesanal, ahí con un modelo de... Sí, con vigas de madera laminada, y al final lo teníamos que hacer con elementos que se podían mover a mano, con vigas con un peso máximo de 80 kilos. Y durante la fase de la obra ha sido necesario hacer una cubierta metálica auxiliar, porque claro, teníamos debajo 9 viviendas y 4 locales, digamos 2 locales comerciales, prácticamente todo en uso. Sí, una cosa muy especial de este proyecto también es que durante la construcción no hizo falta desalojar ni siquiera la planta de arriba, que quedó, vamos, solamente con el falso techo, protegida. Pero esto también era un punto muy importante, porque el presupuesto estaba muy limitado y hubiera supuesto un coste adicional muy elevado desalojar los habitantes de la tercera planta. Entonces, bueno, muchas complicaciones y mucho, no sé, hizo falta mucha perseverancia también y mucha paciencia en ese proyecto, pero al final se logró, y yo creo que se logró porque el motor del proyecto fue la ilusión de los habitantes, o sea, de los dueños de la casa, que querían ampliarla, necesitaban ampliarla porque es una familia de 4 que había crecido, ya no cabía en esta casa. Y el resultado también yo creo que es muy satisfactorio, y se nota también en ellos cómo ha cambiado su vida. Esto es realmente un ejemplo de cómo la arquitectura, hay como un intercambio entre la arquitectura y la vida. No sé, influye, y en este caso se ve muy bien. Por eso es un proyecto que me gusta mucho. Ya, y tardó tanto tiempo por temas de municipio. Sí, como el edificio, bueno, primero hemos hecho una consulta vinculante para
averiguar si es viable o no. Y luego el proceso hasta conseguir la licencia de obra también fue largo, ¿no? Digamos, hemos tardado de 2013 hasta 2017 para conseguir la licencia de obra. Sí, porque digamos, la administración en Madrid tampoco es la más perfecta, y en el momento que hay una protección en el edificio, las cosas se complican. Pero bueno, que ahora es un apartamento que tiene espacios exteriores, porque tiene esos espacios y muchísima luz. Y bueno, ¿cómo va ese tiempo? Sí, cambió totalmente el carácter del departamento, sí, sin duda. Sí. Bueno, pasamos al siguiente proyecto. Sí, eso es un proyecto de 6 viviendas unifamiliares en Asturias, en una colina ya relativamente cerca al mar. De hecho, digamos, de 2 casas se ve el mar. Y sí, en cierto modo también ha sido un proyecto comercial, porque se trataba de una operación económica. De hacer buenos proyectos que bueno, de hecho también eso es bastante nuevo. Se terminó en el final de obra diciembre del 2020, y ha funcionado bien en el sentido que las 6 viviendas están vendidas. Igual se ve un poco en la siguiente imagen el esquema, porque en este proyecto sí hemos trabajado muy ordenados según nuestros criterios, ¿no? Que hicimos un estudio de necesidades. El programa en sí tenía una elección interesante de parte del promotor, porque son parcelas grandes con viviendas relativamente pequeñas pero lujosas en una planta, ¿no? Con esa base la teníamos. Entonces, bueno, como son 6 viviendas, realmente lo que no queríamos hacer era 6 viviendas idénticas, porque son 6 parcelas diferentes con orientaciones diferentes, y el reto era un poco, pues, hacer algo que por un lado fuera económicamente interesante y por otra parte no fuera aburrido y fuera una arquitectura individualizada para cada una de las casas. Entonces, la idea era esta, bueno, lo que se ve en esta imagen, que desarrollamos una especie de módulos que eran, bueno, la parte de los dormitorios, la parte de los espacios secundarios y la parte de salón, comedor, cocina. Y esto ya había pequeñas variaciones, y entonces era como ensamblar estos módulos de diferentes maneras para adaptar las viviendas a la parcela en la que... Y lo que también hay que mencionar es que todo el área tiene ciertos criterios estéticos que teníamos que cumplir. Por ejemplo, la cubierta inclinada con teja, proporciones más bien verticales en ventanas y ciertos materiales, porque es un núcleo rural con una legislación también estética, que eso evidentemente afecta. Es un tema, creo que es interesante en el trabajo del arquitecto, que siempre trabajamos para un usuario que no vamos a ser nosotros y para un cliente que tiene ideas que no siempre coinciden con las nuestras, y sobre todo siempre trabajamos con un presupuesto que no sale de nuestro bolsillo. Entonces, yo creo que eso no nos debe llevar a abandonar nuestros ideales, sino intentar trabajar en estas condiciones, pero lo complica.
Hay una pequeña historia del director de orquesta, Riccardo Muti, que le dieron un premio y en su contestación al jurado, bueno, dijo que realmente la dirección de orquesta, si se refiere a marcar los tiempos, eso es fácil, lo podría hacer casi cualquiera. Pero la dificultad del trabajo del director de orquesta es que él tiene una idea en la cabeza que tiene que tratar de realizar a través de los músicos. Entonces su idea tiene que pasar por las cabezas de los músicos a sus dedos para tocar los instrumentos, y esto es un recorrido muy complicado, y por eso realmente eso hace tan complicado su trabajo. Y yo creo que el arquitecto tiene una situación un poco parecida similar. A veces. Sí. Porque tiene que también, es parte de su trabajo, tener que convencer al cliente de su diseño, ¿no? Porque muchas veces el cliente tiene ideas un poco preconcebidas y lo que hay que hacer es abstraerlas, quizás, ¿no? Sí, y ofrecerle algo que cumple lo que él quiere, pero que no tiene el aspecto que él se ha imaginado. Él se imagina. Claro. Ya, bueno, aquí hay unos proyectos de una naturaleza totalmente distinta, que tienen que ver también un poco más con el paisaje. Cuéntenos un poco más acerca de esto, a ver. Sí, esos son 4 proyectos que además casualmente los hemos hecho o sea, muy seguidos, en cuestión de un año los 4 proyectos o incluso menos. Y que tienen, el programa es, bueno, casi igual en los 4 y también los presupuestos son muy parecidos, pero evidentemente los lugares son muy diferentes, y por eso también los proyectos y lo que es son muy, digamos, diferentes. en miradores, que son 4 miradores en paisajes especiales, lo bonito en los miradores es que tienen una función sumamente reducida, porque en el fondo se trata de disfrutar el paisaje y crear una experiencia distinta que tienes sin ese mirador, ¿no? Pero por un lado tienen esa función tan simple, y luego tienen el punto especial de que la estructura o la belleza de la estructura es un tema también principal. Aquí también queremos mencionar que los 2 proyectos arriba. Los de arriba, sí. Se hicieron al mismo tiempo. Esos fueron dos concursos que salieron al mismo tiempo, y es uno de las poquísimas ocasiones que realmente, sobre todo por falta de tiempo, nos repartimos el trabajo, y uno hizo un mirador y el otro. Bueno, lo hicimos juntos también, pero sobre todo no hicimos en esta ocasión, como en casi todos los proyectos que trabajamos en paralelo, bueno, en paralelo tampoco, sí, trabajamos, pero a la vez. En general solemos trabajar de que, bueno, primero hacemos esos estudios previos, nos ponemos las metas normalmente escritas bastante abstracto, y luego está el paso de que uno empieza a dibujar. Y no es tan importante quién de los dos empieza a dibujar, porque en el momento que uno llega como a un punto donde igual ya no sabe cómo seguir, o hay como cierta resistencia para seguir con el diseño, lo pasa directamente al otro. Y entonces dibujamos las veces que haga falta, trabaja uno sobre el dibujo del otro. Porque eso tiene la ventaja de que no es como un concurso entre nosotros quién gana y quién
las ideas de quién impone su diseño. Sino pero bueno, sobre todo sino es que confluyen, ¿no? Nunca empezamos un trabajo dibujando. Nos parece muy importante resistir a la tentación de hacer bocetos, nada más concebir una idea, sino intentamos hacer una especie de guión que nos sirve luego de estructura y al que siempre se puede volver, ¿no? Para ver, para cumplirlo y no perder de vista ideas que han salido a lo largo del trabajo. También es importante decir que eso evidentemente es un tema completamente personal. A nadie, si ves un cuadro de un pintor, en el fondo tampoco te importa si ha pintado en ese cuadro 7 años o no, y cómo ha llegado a ese cuadro. Al final lo que cuenta es el resultado. Pero como estamos hablando entre nosotros, entre arquitectos, por eso también nos parece interesante contar un poco nuestra propia estrategia. Bueno, en estos proyectos de miradores, en cualquier caso, era también un tema muy importante el respeto a la naturaleza y desarrollar proyectos que fueran fáciles de construir en estos, porque son parques naturales. Aunque fue contradictorio, porque digamos, evidentemente los organismos que dan las licencias querían un respeto absoluto, hasta algunas veces el mayor respeto hubiera sido no hacerlo. Pero los políticos o los gobiernos regionales que nos han dado los encargos, en cambio, querían algo espectacular. Bueno, entonces tenías un poco esa contradicción entre esas posturas. Sí, pero bueno, en los 4 proyectos la idea es también poderlo construir sin grandes destrozos, o sea, no tener que ir con máquinas pesadas y bueno, en algunos casos incluso pues poder traer las piezas y ensamblarlas ahí, casi con la idea de que si un día quieres quitar el mirador, lo puedes quitar y no queda nada, a lo mejor alguna pequeña cimentación que ya no se verá y que se pueda revertir un poco por este tema, son zonas bueno, muy naturales y protegidas. Entonces, bueno, no sé si sí, hemos sacado uno para explicarlo un poco más a fondo porque es el único que ya está en proceso de construcción. Y también se ve, de hecho, bueno, en la primera imagen se ve un poco la posición, que está como unos 300 metros. Bueno, están en proporción con el paisaje. Sí, es este de abajo a la izquierda, sí. ¿Cuánto es la longitud de esa pieza? Bueno, esa pieza creo que 33,4 metros. Digamos, se ve en la siguiente imagen se ve mejor, que ahí teníamos una idea bastante simplista estructural al principio, porque nos hemos encontrado con una especie de roca vertical y queríamos apoyar el mirador un poco como una balanza que sujetamos atrás. De hecho, en esa imagen también se ve en la tercera fila, se ve una sección en esquema y abajo un montaje, porque ese proyecto ya cambió. Ha sufrido una transformación. Y lo que realmente se construye al final es esa versión como más pequeña, que es distinto porque tiene un contrapeso enterrado y una pieza así en ménsula. Y no toca la roca, porque lo que pasó en este proyecto, que los estudios geotécnicos descubrieron que esta roca pues a lo mejor no es lo suficiente estable, aunque lleva miles de años ahí y es enorme y parece que no se va a mover nunca, pero que a lo mejor con el peso podía alterarse de alguna manera y no se podía arriesgarse a eso.
Entonces lo que hacemos ahora es que no tocamos esta roca y estamos como volando por encima. La primera imagen es que no sé si se ve porque hay un puntito amarillo muy pequeño ahí arriba de una flecha, que es el lugar del mirador. Es que el paisaje es sí, hay como 300 impresionante. metros de altura desde el mirador a la lámina de agua. Sí, impresionante. Y en este caso, bueno, aquí estamos viendo, creo que una de las imágenes de esta intervención fue creo que las que los llevó a Japón, ¿cierto? Sí. Que tiene también un poco que ver con ese carácter como de desarrollo expositivo que también han asumido que vimos anteriormente en el museo. Cuéntenos un poquito más acerca de esta exposición que es la de Claudia Hirtl. Sí, bueno, nosotros bueno, primero la idea era crear, la idea de hacer algo tridimensional móvil era de la propia artista, ¿vale? Y nosotros hemos ayudado con el diseño y la realización. Por ejemplo, la proporción de las piezas, ahí sí nosotros hemos hecho propuestas y la artista lo controló o digamos, hemos tomado las decisiones juntos. Y son 25 prismas con sus 3 lados, cada uno tiene un motor independiente y ese cuadro está programado en diferentes configuraciones durante todo el año. Y hay también algunas, en algunos días especiales hay como imágenes especiales que tienen que ver con también... Con acontecimientos especiales, sí. Y entonces nuestro trabajo era, por un lado, digamos, esa modulación general y luego el diseño técnico. Y ya en ese momento, eso lo de hecho, esas piezas se fabricaron mientras estábamos trabajando en Caracas. Ya entonces nos gustaba esa idea de trabajar con un módulo y buscar ahí un ritmo o una melodía. Entonces, y luego en el 98 estábamos ahí en el montaje. Este es Daniel en la foto, montando el... Imagínate, ese es Daniel. ¿Y esas imágenes de alguna manera son permanentes o también, digamos, la artista las sustituye? ¿Eso sigue funcionando? Sí, eso incluso se puede ver en una webcam, se puede ver las diferentes constelaciones. Porque, bueno, es interesante por ese tema de que sea móvil, ¿no? Y que hay como configuraciones siempre nuevas y sorprendentes que siempre forman otro cuadro. Ahora como la tecnología ha cambiado mucho, parece una chorrada, pero en los tardes años 90, solamente programar los 25 motores para un año y qué sistemas usar y tal y cual, tenías también cierta complejidad técnica. Era un problema, claro. Y bueno, eso es el hemos hecho 3 proyectos con Claudia Hirtl. Exposiciones. Realmente eso es también como, digamos, un proyecto que engloba un poco esos 3 proyectos, que trata de la representación de obras de arte bidimensionales en un contexto tridimensional, con la idea de que se trabaje no solo con el cuadro que se cuelga, sino también con los espacios que se crean entre los cuadros, que
bueno, sí, el espacio que se crea con la disposición de los cuadros y un poco con el volumen y el vacío. Y tiene, bueno, la cosa especial que no ves el cuadro solamente estando delante y siempre de la misma perspectiva, sino te mueves en el espacio y lo puedes ver desde arriba y desde atrás y crea una dimensión nueva. Y digamos, la realización es muy simple. Son cables de 27 metros de largo con unas ménsulas nuevas que hemos sujetado en las vigas antiguas y contrapesos de 30 kilos de hormigón abajo. Y una cosa eso fue en el año 96, ¿no? Es bastante antiguo. Esta artista ha trabajado durante muchísimos años siempre con el mismo formato y eso hace posible exposiciones de este tipo, con esta modularidad. Sí, son cuadros de 2 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Y en la siguiente página... Sí, eso fue una exposición creo que en 2002 en un museo en Tirol. Una sala bastante grande de 1.280 metros cuadrados y creo que 9 metros de altura. Y sí, ahí la idea fue crear un recorrido, un recorrido, un espacio segundo con los cuadros, ¿no? No usar las paredes, sino el propio espacio. Se ve una persona, ¿no? que pasa por debajo, eso le da un poco de escala. Y claro, eso crea una experiencia de espacio realmente, más que de ver cuadros. Y también yo creo que ese es un tema también importante en la arquitectura, que no trabajamos solamente con el volumen construido, sino trabajamos también con el vacío, porque hay como un contexto, ¿no? Y una... ¿cómo se llama? O sea, es viceversa, ¿no? Entre el positivo y el negativo del... El negativo. Bueno, la misma exposición visto desde el otro lado. Perfecto, sí. No hay mucho más que decir. Y ya. Y aquí finalizamos, exacto, aquí finalizamos con la imagen del estudio en Bikini 32. Y bueno, cierto, el nombre no es que se nos haya ocurrido a nosotros, es que es la calle Islas Bikini número 32. Por eso le hemos dado, bueno, eso fue como el título de trabajo de este proyecto y se ha quedado. Y una de las razones porque al final hemos quedado en Madrid, por lo menos en la parte profesional, seguramente también tiene que ver con el hecho de que nuestra profesión en España está mejor protegida que en otros países, ¿no? Porque primero, como seguramente sabéis, hay diferentes... en los diferentes países, los arquitectos tienen de entrada ya una diferente postura legal, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela o en Francia, el arquitecto necesita un ingeniero que firme la estructura. En cambio, en España o en Austria, el arquitecto puede firmar todo, ¿no? Un arquitecto puede firmar un rascacielos. Evidentemente, con una estructura más compleja, va a pedir ayuda a un ingeniero, pero eso da bastante, eso ya da una postura algo más fuerte. Y la otra cosa es que por ejemplo, el Colegio de Arquitectos en España ha defendido mejor la profesión que el Colegio de Arquitectos en Austria. Porque en Austria un maestro constructor
puede construir muchas edificaciones hasta 3 plantas. Las viviendas unifamiliares en Austria, la mayoría se hacen sin arquitectos. Y entonces el arquitecto es un poco como un objeto de lujo casi. Y en cambio en España se necesita un arquitecto para una licencia de obra. Eso evidentemente no significa que todo sea arquitectura, porque si luego veis lo que se construye, hay muchos proyectos que, donde también piensas que lo ha firmado alguien con bastante poco cariño. Pero es bueno tener trabajo. Y además pienso que se puede sacar algo interesante también de proyectos donde hay poco margen de diseño. Porque a veces simplemente hay que trabajar más en ello para sacarle... Sí, y hasta si solamente aprendes algo nuevo sobre un material, una forma de construir, también es algo positivo, ¿no? Y es un cúmulo que al final eso te da como una biblioteca de detalles propios o una caja de herramientas para seguir trabajando. Mira, yo tenía una pregunta. ¿Qué tan fácil o difícil es inventar un detalle, digamos, en un contexto como el europeo, en que está todo tan industrializado? En el sentido de que a veces pareciera que la respuesta arquitectónica tiene más que ver con una forma de componer como con ciertos elementos que ya están predeterminados, más que esa posibilidad, por ejemplo, que creo que aún tenemos en Venezuela, que no está tan industrializado, de incluso llegar a decidir detalles como pasamanos, como barandas, como escaleras, ¿no? Porque también hay Bueno, una forma de construir mucho más primaria, diría yo. Claro, eso también aumenta la creatividad y las posibilidades, ¿no? Pero yo creo que en general es verdad que en Europa hay un exceso de normas en general, ¿no? Porque, digamos, nosotros tenemos ya bastantes problemas de estudiar las normas básicas. Y muchas veces citamos normas de la UNE, pero en el fondo nadie se lo lee. Pero la ventaja es que también, como hay tantas normas, prácticamente nadie los controla. Y entonces la gente, prácticamente nadie realmente lo revisa. Entonces, hasta el edificio, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos en Madrid, el COAM, que no me acuerdo, es igual del año 2008, 2009, incumple flagrantemente el código técnico del 2006, pero lo incumple de una forma como un grito al cielo, ¿no? Es evidente que no lo cumple, pero por ahora nadie ha dicho nada. Entonces yo creo que sigue habiendo bastante libertad. Evidentemente hay que hacer las cosas bien, porque tenemos que firmar, por ejemplo, un certificado energético y teóricamente, igual como han reclamado a Volkswagen sus trampas, nos pueden reclamar a nosotros que firmemos cosas que no son verdad. Pero España aún se encuentra en un buen punto intermedio, porque la mano de obra es bastante más económica que en Austria. El problema en Austria es que la tendencia ya es algo más negativa para el arquitecto, porque a las constructoras les encanta buscar los fallos del arquitecto y presionar con eso el arquitecto. Entonces, con eso la gente se atreve menos de diseñar detalles propios, ¿no? Propios, claro.
pero bueno, yo creo que, y por ejemplo, en Parandillas lo único lo que hay que cumplir es la normativa de seguridad y estructura. Bueno, lo único, ahí pero no, eso, sí, pero eso es relativamente controlable. eso Lo que, limita muchísimo porque sí, pero lo que es más complicado es diseñar una ventana, porque las ventanas tienen que cumplir normas europeas y ahí es un poco más complejo. De todas formas, yo creo que eso es una contradicción especial en nuestro tiempo, que estamos completamente acostumbrados a la perfección de la producción en serie, como en un coche o en un móvil. Sí, O en un móvil. Uh-huh. y en cambio la construcción aún es sumamente artesanal, ¿no? Porque hasta lo prefabricado al final es bastante artesanal, porque tiene que venir una persona con una máquina y meter un tornillo, ¿no? Y por eso también sigues teniendo, puedes tener problemas de fontanería en un edificio nuevo perfectamente, ¿no? Entonces, estamos ahí en un punto evidentemente complicado. Mira, y a la luz de los proyectos que han desarrollado y lo que les tocó trabajar, por ejemplo, en Venezuela en la experiencia que tuvieron con Jesús, porque parece que hay como una distancia, ¿no?, entre este mundo un poco más industrializado, donde todo está más especificado, y esta experiencia que hubo con Jesús en el edificio de CONICYT y de ciencias jurídicas, que bueno, nunca se han llegado a construir todavía. Pero ¿cómo fue esa experiencia de trabajar de ustedes con Jesús? Bueno, como dices, desafortunadamente no llegamos a la fase de construcción, o sea, estábamos muy lejos de esto. Bueno, no sé. Hombre, para mí fue ya todo el entorno fue maravilloso, ¿no? Digamos, estar trabajar en ese edificio, conocer a ese grupo de arquitectos de todas las generaciones, eso de por sí ya era una experiencia. Sí, como tampoco teníamos tanto contacto con la realización, tampoco puedo... Bueno, pero vimos otros proyectos de Jesús, ¿no? Que también, bueno, nos impresionó bastante con el monasterio de Huigüe, por ejemplo, que yo creo que de hecho fuimos juntos contigo en la pregunta. Sí. Tiene muchos Sí. detalles, justo lo que dices tú, ¿no? Que cosas artesanales y sí, es... Hombre, yo admiro mucho esa capacidad de dominar un material, entender un material y trabajarlo tanto, ¿no? Con esa perfección. Y ahí Jesús sí tenía también algo que ver con Kant o con Sumter, ¿no? Esa sí, trabajarse un material y una forma de construir y una idea tanto que la dominas a la perfección, ¿no? Eso es... Claro, eso es una cosa que yo creo que es una verdad en la arquitectura. Cuanto más trabajas en algo, mejor va a salir. O sea, nunca es que puedas estropearlo por haberle dedicado demasiado esfuerzo. Todo lo contrario. Y de hecho yo creo que seguimos aprendiendo durante toda nuestra vida y los arquitectos que trabajan hasta los 80 o 90 años seguirán aprendiendo a esa edad también, porque de eso se trata un poco, de crearte tus propias herramientas y trabajar con ellos, pero eso te lleva toda la vida profesional, por mucho que dure. Exactamente. Mira, bueno, les recuerdo a quienes nos acompañan que pueden hacer sus preguntas a través del chat, si quieren hacer alguna pregunta a los invitados o participar. La otra cosa, bueno,
ustedes hablaban de que tenían como múltiples encargos como al año, ¿no? ¿Y cuál es el criterio, por ejemplo, que utilizan para escoger estos encargos, digamos? Sí, pero no son tan, igual no tenemos tantos encargos nuevos al año, pero siempre tenemos un número, eso, entre 12, 14 proyectos que tenemos a la vez, pero como algunas veces hay proyectos ahí que tardan Muchos años, claro. 5, 6, 7 años, pero siguen ahí, ¿no? Y entonces, la verdad es que tampoco no solemos rechazar los primeros intentos nunca, ¿no? Sí, a veces hacer no, un proyecto. a veces no porque, se sigue con un proyecto porque se ve que, bueno, que no hay. Porque en no general hay un acuerdo. tampoco tenemos, no solemos tener proyectos como sumamente comerciales porque la gente, por lo menos en Madrid en gran parte, o en España, porque trabajamos también bastante en otras zonas, ¿no? En León, algo en Galicia y en Asturias, y todo es aún bastante artesanal. Entonces también mucho funciona a través de recomendación directa, ¿no? Si Sí, tú yo resuelves diría, un trabajo bien, siguen ahí los contactos, ¿no? yo diría que casi más los proyectos nos escogen a nosotros y nos llegan un poco, sí, por recomendaciones y tal. No, nosotros no buscamos activamente trabajo en general. Porque, digamos, Ya. es verdad que los primeros 2 miradores fueron concursos, pero ya No, fueron con concursos invitación. invitados. Porque, digamos, los concursos sin invitación, hay gente muy buena, muy especializada a trabajar en concursos, ¿no? Yo creo que ahí hay que insistir mucho para poder sacar realmente un buen número de trabajo ahí. Entonces, cada uno busca un poco su... Estoy Ahora riendo porque hay... incómodas, ya lo he visto. Sí. Sí, hay una pregunta de Sebastián que dice que cuál es el secreto para trabajar en pareja tantos años y no morir en el intento. Nosotros es que ya hemos estudiado juntos, ¿no? Entonces nuestra formación la hemos hecho juntos, con esto ya trabajamos un poco con las mismas herramientas. Pero a la vez somos suficientemente distintos para no pisarnos los pies. Sí, sí, es verdad que tenemos los talentos bastante repartidos. Eso ayuda, es verdad. Sí, bueno, la verdad es que yo personalmente conozco muchas parejas de arquitectos, ¿cómo se llama? Que sería bueno también hacerles la misma pregunta. Mira, la otra cosa que me quería preguntarles es qué tan importantes son digamos, o inspiradores son los clásicos para ustedes en la arquitectura. Que yo comencé de alguna manera como leyendo esto de que las ideas y que ustedes de alguna manera lo declaran en algunos de los artículos que están en su página web, de entrevistas que les han realizado, que dice que están más cercanas a los clásicos, donde la realidad suele ser más nítida y más clara. Bueno, yo solamente queremos ser más cercanos a los clásicos. No es que lo somos, pero yo pienso que la visión a la arquitectura es más clara con cierta distancia, ¿no? Si tú, porque la moda tiene un poco el efecto de que te gusta tanto porque lo ves tanto, ¿no? Que te parece lógico que todo sea así. En cambio, es más interesante eso, con una separación, con una distancia de 30, 40, 50 años, creo que es más fácil ver, o más años, ver la calidad. Porque entonces yo creo que es interesante distanciarse un poco del
Bueno, y hay un cierto peligro, del ¿no? ruido. En ese exceso que tenemos ahora mismo de información, porque esto también es algo que ha cambiado con Internet. Ahora es que estás continuamente rodeado de muchísimos proyectos y de muchísima obra de arquitectos que podrías estar todo el día mirando y es un cierto peligro dejarse influenciar demasiado porque luego al final ya no sabes qué eres tú y qué es lo que viene de fuera. Hay Claro, que buscar claro. un poco en los fondos de su interior. Sí, Y luego hay también como simpatías, algunas cosas, como todos somos distintos, también nuestras tendencias iniciales son distintos, ¿no? Aunque nosotros somos grandes defensores de la opinión de que la calidad es algo, un valor objetivo, o sea, no es, la calidad no tiene que ver con modas y tendencias, sino si una arquitectura es buena y va a serla dentro de 50 años y la va a ser ahora mismo. Intentamos esquivar un poco esas tendencias y modas que tenemos todos alrededor. Porque, digamos, ahora, con cierta perspectiva, el postmodernismo nos parece absolutamente ridículo, ¿no? nos parece, Pero en su estamos momento, de acuerdo, sí. en su momento Sí. 90% de la gente trabajaba un poco en esa dirección, ¿no? Entonces, y solamente no sabemos, además lo interesante es que en la arquitectura, igual como en el arte, nunca sabemos quién es quién hasta que pasen muchos años, ¿no? No podemos decir que Foster es más importante que Zumthor, aunque Zumthor solamente ha construido el 1%, como mucho, ¿no? Tampoco quiero decir con esto que Foster no sea interesante, pero es otra, una forma completamente distinta de trabajar o de ver el mundo. Sí, aquí hay una pregunta de Elía Oliveros que dice cómo, que creo que de algo en esto ya han comentado, pero dice cómo manejan los tiempos de los proyectos. Tratan de llevar un mismo ritmo en todos, fuera de los proyectos que se puedan atrasar por inconvenientes circunstanciales. Sí, siempre intentamos mantener un buen ritmo, no demorarnos demasiado. Y también, bueno, tenemos reuniones con cierta frecuencia con el cliente. Y bueno, además, también algunas veces hasta los clientes nos piden un calendario de respuesta, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si un cliente no pregunta nada por su proyecto, es mejor no trabajar en él, porque igual luego no piensa ni pagártelo, porque puede significar que está en otra cosa y ha olvidado que tiene un encargo en marcha, ¿no? Entonces hay que buscar como un equilibrio, pero es verdad que hay que responder rápido, ¿no? Es una de las... Bueno, y también porque no es rentable para un estudio estar demasiado tiempo con un proyecto. Aunque luego pasa a veces, ¿no? Pero si estamos 7 años con un proyecto, eso no quiere decir que estemos trabajando en ello continuamente. Pero sí, hay que hacer las cosas con buena marcha, creo. Ya. Bueno, a ver, por ahora no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra intervención que quiera hacer. Aquí hay una pregunta de Luis Lafrata, dice, en el caso de la urbanización Camino de Balinas, mencionaron ordenanzas o condiciones en cuanto al material de la construcción. ¿Esto le resultó en cierta medida un reto importante en el desarrollo del proyecto? Sí, yo creo que tiene un poco las dos cosas. Para hacer un proyecto con libertad total y sin reglas hay que ser un gran genio, además un gran genio maduro.
¿no? Entonces, tener ciertas reglas también ayudan, porque aclaran hacia dónde hay que enfocarse. Pero es verdad que las limitaciones estéticas siempre son un poco problemáticas. En porque este caso fueron un poco excesivas las limitaciones estéticas y nos costó, bueno, hacer un proyecto con el que nos podemos identificar, porque eso, empezando con unas cubiertas a dos aguas, con una inclinación ya que te viene dada, con unos materiales que no tienes elección. Entonces, bueno, eso condiciona mucho. Pero, como ya hemos dicho, que en estos casos pues hay que trabajar más y sacarlo adelante y encontrar soluciones con los que estás tú también satisfecho. Mira, y una pregunta, ¿qué tantas restricciones estéticas existen en Europa para hacer arquitectura? Porque pareciera que dependiendo de la región donde trabajen, bueno, ¿no? por ejemplo, nosotros, una de las razones por que nos queríamos ir de Viena es que Viena en su mayoría está protegido. Porque, digamos, es una ciudad que ha tenido en 1900 2,2 millones y la población ha decrecido hasta 1.600.000 en los años 70, por ejemplo. Entonces, digamos, había una infinidad de edificios antiguos, algunos de gran valor, y protegía todo. Entonces, digamos, en general, en Europa la carga de la protección es bastante alta. Madrid es bastante liberal, porque en Madrid en general no hay restricciones estéticas en la edificación nueva, solamente la hay en digamos, en los edificios protegidos, evidentemente, y en algunas zonas céntricas. Sí, yo me imagino que con la perspectiva de Caracas la diferencia es grande, ¿no? Sí, y luego depende, bueno, sí. Del país. Sí, bueno, que en Caracas no hay ningún tipo de restricción estética, sí, la verdad. Yo creo que tiene que ver un poco, sobre todo más con la sensibilidad del propio arquitecto en el entorno en que trabaja. Sí. Aquí Sebastián vuelve a preguntar. ¿Ah? No, que Dime, las sí, restricciones estéticas también al final no, en realidad no funciona, porque eso no quiere decir que se hagan solo cosas que estén bien, yo qué sé, esa sensibilidad, ¿quién claro, controla esa sensibilidad, no? Eso no hace que la arquitectura sea mejor para nada. Hace que se parezcan más, que haya menos colores o algo así, pero realmente no mejora la arquitectura para nada. sí, yo me imagino que están buscando como una especie como de garantía para no tener, no sé, como estas formas o estos resultados arquitectónicos que sean totalmente disímiles del contexto, pero a veces suele pasar como lo contrario, ¿no? Sí. Aquí una pregunta de Sebastián dice, habiendo tenido la oportunidad de trabajar en climas y culturas distintas, ¿qué peso creen que tiene el entorno geográfico en el resultado del diseño? Mucha importancia, sí, sí. Eso fue algo que nos impresionó mucho también al ir a Venezuela, que la arquitectura es muy, muy diferente. Bueno, lo que hemos mencionado ya, que a lo mejor en vez de ventanas hay alguna celosía o simplemente un espacio abierto bueno, se maneja, claro, también eso da más libertad de diseño. Sí, yo creo que es una Sí, base
es una base como la estructura, ¿no? O como también importa mucho si se trata de una zona sísmica o no. Claro. ¿No? Son elementos básicos. Sí, hay un comentario aquí de José Luis Figueroa y dice: gracias por permitirme soñar con 4 miradores para Paria. Ahí está. Sí, y 2 en la península de Paria y 2 en Turuepano. Y les manda abrazos. Sí, Muchas gracias por estar aquí y compartir este momento con nosotros, José Luis. sí, a ver, creo que déjame ver si hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, no tenemos más comentarios. Bueno, nada, yo quería agradecerles esta invitación, que hubieran estado aquí con nosotros compartiendo su experiencia europea, que obviamente es muy distante a la que podríamos tener en países latinoamericanos como Venezuela y también como Chile. Y creo que ha sido muy ilustrativo poder conversar con ustedes acerca de eso. A ver, aquí me dice que hacer es una pregunta, pero ¿será que está por el chat? A ver, espérate, a ver. Axel Galo, ajá, ¿cuál es la relación que han logrado establecer con los otros profesionales que participan en sus proyectos? ¿Tienen un equipo fijo con el que trabajan o se han encontrado alguna vez con la imposición del cliente en este sentido? ¿Un equipo con el que trabajamos en el estudio, te refieres? Sí, a ver, si lo vuelvo a leer, ¿cuál es la relación que han logrado establecer con los otros profesionales que participan en sus proyectos? Vale. Bueno, en general tenemos, bueno, primero... O sea, me imagino que se refiere a ingenieros, Sí. consultores. Bueno, y quizás también porque hemos dicho que hablado de constructoras algunas, y tal. y que en algunas ocasiones nos asociamos con otros arquitectos. En general, digamos, tenemos 2 o 3 ingenieros con que trabajamos en estructuras y tampoco tenemos mucha... luego tenemos otros arquitectos con que trabajamos puntualmente o que trabajan como colaboradores libres dentro del estudio. Pero no tenemos un equipo grande, para nada. Y sí buscamos un buen contacto con las constructoras, porque una buena constructora facilita mucho la realización, ¿no? Entonces tenemos constructoras con que repetimos bastante. Y sí intentamos definir lo máximo que se pueda aquí en el estudio, o sea, realmente trabajar el proyecto hasta un punto que no quede muchas incógnitas en la realización, que nos parece importante. Porque ahí nos favorece el pequeño tamaño de nuestros proyectos, que son bastante manejables. Hasta la estructura siempre la dibujamos nosotros, ¿no? Hacemos el predimensionamiento y luego un ingeniero igual lo calcula, pero... Lo verifica. Tenemos intentamos controlar un poco todos los aspectos. También hacemos las mediciones nosotros. Siempre nos ocupamos de la dirección de obra y solemos hacer una dirección de obra bastante intensa. Sí. Y bueno, también tenemos el control de costes, que es algo que también nos parece importante tenerlo siempre presente. Y digamos, el mayor examen, para mi gusto, para el arquitecto es la construcción, porque ahí se ve hasta dónde ha pensado y qué lagunas hay en el proyecto. Y la última pregunta, ¿ustedes obtienen, digamos, el costo de la obra por anticipado antes de ejercer el encargo? ¿O lo que se quiere destinar a la obra? ¿Es una práctica, digamos, común hacer eso?
En general, bueno, por ejemplo, en un proyecto público, el organismo que te encarga el proyecto te define claramente el presupuesto. Nosotros con nuestros clientes privados intentamos juntos hacer un estudio económico antes. Aunque nosotros aportamos en general los datos generales de costes de construcción por metro cuadrado en la zona y con unos acabados más o menos previstos, pero sí nos parece importante hablar de la parte económica con nuestro cliente, porque el arquitecto también administra en cierta forma el dinero ajeno, el dinero del promotor. Porque hemos escuchado varias veces y es bastante problemático si diseñas un proyecto y ese proyecto luego cuesta 2 o 3 veces más que lo que el promotor se quiere gastar, ¿no? Evidentemente, hay también casos en que hay que decir al promotor lo que tú pretendes hacer es imposible, ¿no? No puedes ir debajo de cierto coste mínimo previsible. Pero es un tema bastante complejo porque en el libre mercado el precio real sale en el momento de la contratación. Antes son estimaciones previas. Pero últimamente en proyectos más o menos, nuestras estimaciones suelen funcionar bastante bien si son proyectos normales, ¿no? Sí, que hay un comentario de Luis Lafrate que dice, no, todos se pueden dar el lujo de ser Calatrava. Eso. Claro. Sí, bien. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar. Bueno, vuelvo a reiterarle las gracias por haber aceptado la invitación de nosotros del Taller X y habernos abierto la puerta a las obras que han realizado y a la posibilidad de compartir todas estas aspectos también técnicos y también aspectos un poco de la profesión y de la disciplina que están involucrados en una obra y que va más allá simplemente de la forma con la cual uno suele identificarla y que en principio es con lo que la gente o el general del público se suele quedar, simplemente con la imagen, pero no suele percibir de alguna manera como las complejidades que están detrás de cada una de estas obras. Eso, un último comentario aquí de Iraide, estupendo los tres, tanto lo visible como el invisible de la arquitectura. Muchas gracias. Gracias. Eso. Pues muchas Bueno, gracias a todos. gracias a ambos. Quedamos en invitarlos a una nueva edición de este programa de Taller X, que volveremos a tener dentro de 15 días, que será con Elisa Silva y equipo de Enlace Arquitectura, que va a hablar sobre su participación en la Bienal de Venecia que se está desarrollando en estos momentos y que será conducida por Asier Calvo. Gracias Daniel, gracias Brigitte y bueno, creo que nos vemos pronto. Sí, gracias a todos. Muchas gracias a ti y a todos.